Hola y bienvenido a FXCM. Indicar si está siendo rentable o no en el mercado es bastante fácil, sin embargo, identificar cómo uno puede mejorar, qué está funcionando y qué no, no siempre es tan evidente. Todas las cuentas reales de FXCM tienen acceso a ver su rendimiento a través de la aplicación de Trading Analytics. Este producto exclusivo y desarrollado por FXCM le ayudará a visualmente ver cuáles son los errores de trading que está cometiendo, reconocer cuáles son sus mejores hábitos de trading, identificar espacios de optimización de su estrategia, y este video le enseñará cómo utilizar la herramienta de Trading Analytics. Esta herramienta en definitiva le va a ayudar a analizar las operaciones utilizando diferentes factores, nos va a permitir tener la capacidad para tomar decisiones de mercado con una mayor información y realizar cambios y optimizaciones en nuestra estrategia. Recordemos entonces que el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Las estrategias de trading difieren en función de diversos factores. Hay cientos, tal vez miles de diferentes estrategias que podemos utilizar. El propósito de esta herramienta analítica es identificar el rendimiento de la estrategia en diferentes condiciones y tiempos. Es un intento de alcanzar el objetivo de operar exitosamente. Comenzamos ingresando a la herramienta. El enlace para la herramienta lo pueden encontrar en las notas de este video. Vamos a ingresar usando la misma contraseña y número de cuenta de nuestra cuenta real con FXCM. En primer lugar, nos vamos a familiarizar entonces con la herramienta. ¿Ya? Tenemos aquí el número de nuestra cuenta, la fecha de inicio del análisis, la fecha de término del análisis y la sección de actualizar o seleccionar para poder iniciar con el análisis. En el lado derecho de su monitor y de la herramienta vamos a poder cambiar entre las diferentes opciones que nos va a permitir utilizar la herramienta y que vamos a repasar una a la vez. En primera instancia vamos a comenzar con la sección de valor líquido. Esta es una herramienta para comparar la variación de nuestro valor líquido y también nos permite ver el volumen de trading mensual que se muestra en el gráfico para que podamos comparar el valor líquido con el volumen de trading mensual. En esta sección vemos el volumen de trading que estamos transando, nuestro valor líquido, y en la sección inferior vamos a ver el volumen de operación que mantuvimos durante el periodo de tiempo de análisis. La segunda sección es la sección de porcentaje de retornos. En el gráfico que tenemos aquí, podemos medir nuestro desempeño durante un periodo de vida útil de nuestra cuenta de los últimos 5 años. Las líneas horizontales representan el porcentaje de retorno de la inversión, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, 20%, 40%, 60% y 80%. Y debajo vamos a ver la pestaña del volumen mensual transado. Su uso nos va a permitir la comparación de las operaciones de alto volumen o bajo volumen versus las ganancias y pérdidas que estemos experimentando. Como podemos ver entonces en el ejemplo de esta cuenta, un mayor volumen de trading significó un incremento en el retorno de la inversión en términos generales. Volvemos a recordar entonces que el rendimiento pasado no es un indicativo de resultados futuros. Y pasamos a la siguiente sección, máxima pérdida progresiva o drawdown. Esta sección nos va a permitir ver la cantidad de pérdida de capital que nosotros permitimos en nuestras operaciones abiertas. Y también nos va a entregar la capacidad de compararlo con el rendimiento de nuestra cuenta, como ustedes pueden ver en el gráfico a continuación. Algunos operadores tienen posiciones abiertas durante mucho tiempo, incluso si la operación se encuentra generando una pérdida, por lo que al utilizar esta herramienta se puede comparar el equity o valor líquido acumulado en dólares, como podemos ver en esta línea, frente al retorno de la inversión, que es lo que nosotros estamos viendo en la línea de color gris, ¿cierto? De esta manera podemos ver si nuestra estrategia funciona o no cuando estamos generando pérdidas. Volvemos a recordar entonces que el rendimiento pasado no es un indicativo de resultados futuros. Y pasamos a la cuarta sección entonces del inicio de la herramienta de Trading Analytics, que es la sección de exposición. Aquí podemos medir nuestra exposición en nuestro trading. Por ejemplo, en esta cuenta en general, mientras menos exposición,
se observa en la curva de color gris, vemos que el retorno de la inversión es mejor o superior, ¿ya? Por lo cual, mayor o menor exposición nos va a permitir compararla con el retorno de la inversión, ¿cierto? Esto significa que puedo ver mi operativa en función de qué tan expuesto estoy al riesgo de mercado. Puedo ir moviendo el mouse sobre el retorno de la inversión y ver la exposición que estoy generando al mismo tiempo, como ustedes pueden ver acá. Nos vamos moviendo por la curva de la sección azul, que es el porcentaje de retorno, y nos va mostrando la exposición que estamos asumiendo en cada momento, ¿cierto? Perfecto. Ahora nos moveremos a más detalles sobre nuestro rendimiento mensual. Podemos ver aquí en esta tabla el rendimiento de cada mes por separado y para cada año en el cual hemos trabajado nuestra cuenta real. Esto nos puede ayudar a identificar los mejores meses o estaciones en las cuales funciona nuestra estrategia. Recordemos nuevamente que el rendimiento pasado no es un indicativo de resultados futuros. Por ejemplo, los tiempos de verano tienden a ser un mejor momento para los especuladores y por lo tanto, si esta es mi estrategia de trading, entonces puedo medir mi operativa durante el transcurso de estos meses. Otro ejemplo bastante importante es cuando buscamos medir nuestro desempeño frente a fechas en las cuales hay publicación de noticias de alto impacto, bancos centrales, y en base a eso decidir hasta qué punto esta importante noticia puede afectar a mi trading, ¿cierto? Pasamos posteriormente a una tabla que muestra la estadística de nuestra cuenta. En primera instancia, la información que nos va a comenzar a mostrar, destacamos rendimiento promedio mensual, que es el que vemos acá. Este es un promedio simple donde se calculan todos los retornos y luego se dividen por 12 para medir el rendimiento mensual que experimenta nuestra cuenta. Posteriormente tenemos el dato de desviación estándar de nuestro retorno mensual, lo que nos va a mostrar el cambio en los rendimientos mensuales, y cuando mayor sea el número, más arriesgado entonces está siendo nuestro portafolio de inversión. Si un operador está siguiendo una estrategia conservadora, entonces este número debe permanecer en niveles bajos, ¿ya? Nos pasamos posteriormente al punto de pérdida actual, ¿ya? Este mide la diferencia entre nuestro valor líquido actual y el monto más alto de valor líquido que hemos presentado durante el periodo de análisis. Posteriormente tenemos el dato de días en pérdida, ya que nos va a mostrar el número de días que hemos permanecido con la pérdida actual. Posteriormente tenemos una sección de pérdida máxima de capital que nos va a mostrar el porcentaje de la pérdida máxima para nuestra cuenta en general. Tenemos también la opción de confirmar la fecha en la cual se desarrolló este cálculo. Nos muestra también los días desde la pérdida máxima, número máximo de días que hemos pasado acumulando esta pérdida, máxima ganancia progresiva, que en este caso sería lo opuesto a drawdown. Tenemos la fecha en la cual se dio nuestra máxima ganancia, fecha de comienzo que se refiere a la fecha de apertura de nuestra cuenta y la última fecha de actualización del análisis de las estadísticas de la cuenta en esta tabla en general. Si se fijan, esta tabla tiene una segunda pestaña, DWX, pestaña que nos va a mostrar los intereses que hemos generado por concepto de rollover, dependiendo del instrumento en el cual estemos trabajando, los depósitos que hemos estado haciendo y las transferencias que hemos estado realizando también si es que tenemos más de una cuenta. Pasemos entonces a la sección de análisis de rentabilidad. La sección de análisis de rentabilidad nos va a mostrar una tabla en la cual nosotros vamos a poder ver nuestra rentabilidad en primera instancia por símbolo, como ustedes pueden ver acá, es decir, en qué símbolos durante el periodo de análisis hemos tenido mejores resultados o en qué símbolos hemos experimentado malos resultados. Tenemos también la opción de tener un análisis de la rentabilidad por hora de apertura en la cual abrimos nuestras operaciones. Y como ustedes pueden ver acá en este ejemplo,
esta cuenta en particular ha tenido mejores resultados en plena sesión americana, si se fijan, durante la apertura a las 11 de la mañana y el cierre posterior a las 6 de la tarde. Y históricamente no ha tenido buenos resultados cuando se abren operaciones posteriormente al cierre de la sesión americana, ¿cierto? Vamos a tener también el análisis de la rentabilidad por horario de cierre de nuestras operaciones, ¿ya? Si se fijan, posteriormente al cierre de la sesión americana, inicio de la sesión de Oceanía, es donde históricamente esta cuenta ha presentado una rentabilidad superior al momento de hacer cierre de las operaciones. También tenemos la opción de hacer un análisis de nuestra rentabilidad por el horario de apertura de nuestras operaciones, refiriéndonos a la sesión. Y de esta manera confirmamos entonces que históricamente el mejor momento que ha generado rentabilidad en la operativa de esta cuenta es durante la sesión de Estados Unidos. Y históricamente nos muestra que la apertura de operaciones durante la sesión asiática no ha generado rentabilidades, sino que ha generado pérdidas, por lo cual nos da una visión de en qué sesión deberíamos centrarnos para evaluar nuestra apertura de operaciones. Y por último, nos va a mostrar el análisis de la rentabilidad respecto a la hora de cierre de nuestras operaciones, indicándonos la sesión. Nos comenta o nos entrega la información de que al cierre de las operaciones hemos tenido buenos resultados tanto cuando se opera de manera intradía, por ejemplo, en la misma sesión americana, o cuando se dejan las operaciones posteriormente a la sesión americana y se hace el cierre de esas transacciones en la sesión asiática. Continuamos entonces con más detalles sobre nuestro análisis de rentabilidad mensual, enfocándonos netamente en análisis mensual, ¿cierto? Este análisis es bastante simple, pero de todas maneras es muy informativo. Siempre vemos nuestro rendimiento, es decir, ganancias y pérdidas, sobre la base de los pares que acostumbramos a operar. El horario de apertura y cierre de operaciones, la sesión en la que las operaciones fueron abiertas o cerradas. Otro ejemplo: a veces una estrategia puede funcionar mejor con un par específico o en momentos específicos, y mediante la utilización de esta herramienta podemos especificar esto con el análisis que hicimos previamente. Por lo tanto, cada vez que revisamos y gastamos tiempo en analizar nuestras operaciones, tal vez podamos encontrar mejores alternativas para nosotros. Pasamos entonces ahora al análisis mensual, y aquí vemos una pequeña tabla que incluye el número de operaciones que hemos realizado en cada mes. Durante el mes de junio el número de operaciones fue inferior a 20, durante el mes de agosto tuvimos un número de operaciones superior a las 100, y durante el mes actual, el mes de septiembre, lo que vamos de mes de septiembre, esta cuenta tuvo aproximadamente 20 operaciones en lo que llevamos de mes, ¿ya? También nos va a mostrar el tamaño del contrato transado por cada mes, es decir, el volumen el cual hemos estado transando durante los últimos meses. Si se fijan, durante el mes de junio, esta cuenta tuvo una exposición en la cual el volumen de transacción era de 300.000 unidades, independiente del instrumento que se esté trabajando. Estamos hablando sobre 3 lotes estándar si esta cuenta estuviera enfocada netamente en Forex. Durante el mes de agosto tuvimos un incremento en el volumen de transacción que llegó a superar los 600.000 unidades o $600.000 en volumen de transacción. Y ya en lo que va de septiembre la operativa ha sido más calmada y no llega a superar las 300.000 unidades transadas, ¿cierto? Posteriormente tenemos una pestaña que nos ayuda a verificar el retorno de nuestra inversión, distribuido en cada mes. Y podemos ver aquí a continuación que ha sido bastante constante la distribución del retorno mensual en la vida que lleva activa esta cuenta. Pasemos entonces a un análisis que también nos va a ser de bastante utilidad, y es la pestaña de resumen de la sección de análisis mensual. Aquí podemos ver nuestro rendimiento sobre una base mensual, ¿cierto? Vamos a tener el mejor porcentaje de retorno de la inversión desde el punto de vista mensual. Vamos a ver también el peor porcentaje o el peor desempeño del mes en términos porcentuales. Vamos a tener el porcentaje de meses que hemos estado generando rentabilidad en nuestra operativa. Y vamos a tener la sección de retorno acumulado, es decir, el porcentaje de rendimiento durante la vida útil de la cuenta.
También nos entrega información respecto al retorno de ingresos compuestos, que es la tasa mensual compuesta de retorno de la inversión, e incluso nos entrega información sobre la VAMI acumulada, que es el índice mensual de valor añadido al capital de nuestra cuenta. Pasemos ahora entonces a la sección de análisis. Vamos a pasar a la parte final del análisis de la herramienta, un análisis derivado de los datos que se vieron en conjunto. Puede utilizar una parte o la totalidad del análisis, o podemos hacer nuestro propio análisis sobre la base de nuestra estrategia. Para ingresar entonces a esa sección, nos vamos a mover a la parte superior del sitio de la herramienta de Trading Analytics. Vamos a seleccionar la pestaña de análisis. Y como podemos ver, la primera parte nos va a indicar un resumen de la cuenta. Pérdidas y ganancias netas, suma total de los depósitos, retiros que se han realizado en la cuenta, número total de operaciones, tamaño de las operaciones, apalancamiento promedio usado, un dato muy relevante. Y también tenemos otro tipo de detalles en la tabla que complementa con un gráfico bastante interesante a nivel de resumen. Nos va a indicar el porcentaje de rentabilidad de nuestra cuenta, beneficio promedio por operación, pérdida promedio por operación y duración promedio de nuestra operación, de manera de entregarnos un análisis resumido y de acuerdo a la información que nos va a ser útil por si estamos en busca de optimización de nuestra estrategia, ¿cierto? Posteriormente, la siguiente sección luego del gráfico es la tabla de riesgo-recompensa. La tabla de riesgo-recompensa nos va a ayudar a identificar la razón de riesgo-recompensa después de la revisión de las operaciones cerradas. En otras palabras, cuál es el tamaño de la pérdida de operaciones perdedoras en comparación con la ganancia en operaciones ganadoras. Muchos operadores cierran sus posiciones rentables de manera temprana y mantienen sus operaciones perdedoras corriendo durante más tiempo, con la esperanza que los precios vuelvan a los niveles de apertura, ¿cierto? La siguiente sección de la parte de análisis. Análisis de los pares de divisas. Esta sección y tabla nos va a mostrar un resumen de las operaciones en diferentes pares de divisas e instrumentos por separado. Esta tabla incluye detalles sobre el gráfico que vimos anteriormente con el rendimiento en cada instrumento por separado con información adicional, como por ejemplo la duración de la operación. Posteriormente tenemos una sección de análisis de tiempo o análisis temporal. Esta parte tiene más detalles de la gráfica mencionada anteriormente, donde podemos revisar nuestras operaciones en base al tiempo de operación, cambios en los niveles de volatilidad durante el día de trading y algunas estrategias que tienen éxito que pueden depender significativamente de los tiempos de operación, como explicamos anteriormente, tales como estrategias de scalping durante la sesión asiática, por ejemplo. En este caso, el número de operaciones abiertas en la hora, el promedio de las ganancias y pérdidas que se han generado, la duración e incluso también el rollover de las transacciones o interés neto, que es el que ven en la última columna de la tabla. Y finalmente pasamos a la última sección de la sección análisis de la herramienta de Trading Analytics, que es la sección de duración de la operación. Aquí podemos revisar la duración de las operaciones y su efecto sobre nuestra estrategia de trading. Se divide en función de los intervalos de tiempo en el que podemos comparar las pérdidas y ganancias con el volumen de operación y la duración de nuestra operación. De esta forma vamos llegando a la sección final que compone nuestra herramienta de Trading Analytics. Muchas gracias entonces por su atención. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud respecto a la revisión de esta estrategia, por favor siéntase libre de enviarnos un correo electrónico a espanol@fxcm.com y estaremos encantados de poder apoyarle con cualquier tipo de duda.